¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de dónde nos escuchen y evidente también de dónde nos estén viendo. Ese es El Razonador y soy su servidor Chris Guadarrama y hoy vamos a estar platicando de un tema sumamente interesante, complicado en estos días, complicado para su servidor porque les voy a platicar más o menos una anécdota del por qué a mí nomás es difícil que me dé el 2 más 2 me dé 4, pero bueno, y tengo ahí unas anécdotas un poco tristes con los números que de repente sí se me movían de lado y si tenía que ser el resultado 854, yo ponía 584 y de ahí vienen muchos de mis dolores de cabeza porque, Dios mío, cómo me costó. Pero en verdad hoy quiero invitarlos nuevamente a que se suscriban al Resonador en esta segunda etapa de en donde estamos haciendo resonar lo que tenga que hacer resonar. Hoy tengo pues, el placer, y sí se los voy a presentar así como es, como mi pariente, caray, porque tengo el orgullo de que sea mi pariente. Él salió bueno para los números, yo salí bueno para la hablada, entonces ahí más o menos vamos a dar. Oye, estimadísimo pariente Migda, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Preséntate y muchas, muchas gracias de haber aceptado la provocación de estar con tu servidor en esa segunda temporada de El Resonador. Hola, Brente, ¿cómo estás? Es un gusto, el gusto es todo mío, ¿eh? Después de tantos años de no vernos, qué chulada es estar aquí y pues sobre todo echar chisme, ¿no? Chisme, chisme académico de pronto, ¿no? Pero pues, con un poco de humor, ¿no? Y fíjate, ahorita que decías para presentarme, pues, fíjate que me acuerdo, justamente tengo una anécdota por ahí, pariente, esa creo que no te la supiste. Allá cuando andábamos todavía en aquellos lugares, en Jacala, un maestro, fíjate que le dijo a mi papá que y de hecho es parte de lo cual me dedico a la mate, a la enseñanza de la matemática. A mi papá le dijeron que no tenía lógica y que nunca, nunca iba a ser bueno para la matemática, ¿no? Ni para las ciencias. Y es muy curioso porque siempre me gustó, ¿no? O sea, independientemente de ese comentario, ¿no? Que hizo un maestro precisamente, un maestro de primarias, que tú conoces, por cierto. Ya, pues lo dejamos para otro chisme, Sí, 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 para otro déjalo. capítulo. Iba a hacer la pregunta de quién era, pero mejor así lo Sí, dejamos. sí, vi tu cara de como que sí lo conoces, sí lo conoces. Sí, ya, di Y, con quién es, ya. y él me lo lanzó y me dijo, no, dice, no, nunca. Dije, bueno, está bien, ¿no? Fíjate que me fui con esa idea. Afortunadamente, pues más adelante, pariente, pues tuve buenos maestros que me hicieron ver, ¿no? Que no tanto iba por ahí el asunto, que hay más cosas que se pueden, que son importantes, ¿no? Para entrar a ese mundo que tú llamas complicado de la mate, ¿no? Sí, Por la ahí. neta, sí, sí. Sí, mira, yo te soy muy sincero. Una de las cosas que siempre se me ha complicado son los números. Y creo que traía una especie de bloqueo con ellos, porque como te decía, se me movían. Entonces, en lugar de Sí, poner 854, ponía pues todos los números volteados y es ahí donde la puerca tronaba el rabo. Y pues, si de por sí era difícil para mí, se me complicaba más. Tengo ahí una anécdota de, si recordarán, bueno, hace muchos años, yo creo que todavía de esos, digamos, concursos académicos en donde te llevan a una escuela a participar y tienes, de conocimientos, bla, 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 bla. Eh, mm, en varias ocasiones tuve el honor de poder representar a la escuela en donde estaba, el Pesador Mexicano y la 16, pero siempre me tocó por, eh, hijo de la el no quedarme en segundo o tercer lugar, precisamente porque cambiaban los resultados. En sí, las claro. operaciones estaban bien, pero al momento de pasarlos a la hoja de respuestas, ahí tronaba el asunto, Sí, me porque lo imagino. ponía totalmente distinto y, pues, ni a bailar a Chelma con ese cambiaba. Pero, ¿qué te parece, mi estimadísimo pariente, de Sí. que después de esta, introducción de lo que vamos a estar hablando el día, yo creo que ya, los oyentes y los que nos están viendo saben por dónde le vamos a entrar, pero vamos a entrarle ya prácticamente lo que es el resonador. Buenísimos, estimado pariente, ya estamos aquí en el Resonador en su segunda temporada, donde vamos a seguir haciendo razonar lo que tenga que hacer razonar. Y justamente yo pensé en ti, estimado pariente, porque nos vamos a lo mejor la gente se cansa de que nos estamos hablando, estimado pariente, pariente, pero pues ni modo, o sea, ahora sí se van a tener que aguantar porque para que se avienten el contenido de lo que vamos a hablar el de hoy, porque seguramente les va a ayudar muchísimo y si tienen hijos en esta edad en donde es Sí, claro. difícil que de repente nosotros como papás, y me ha tocado con mi niño de 10 años, que a pesar de que están
en ese caso, en un sistema totalmente distinto al que tradicionalmente nosotros, tú y yo, fuimos. Él va en una escuela Montessori, pero aún así de repente, Ah, pues claro. le meten problemas que me complican la vida al momento de papá para hacer la tarea con ellos, ¿no? Entonces, creo que aquí, va a ser una ayuda a todos, tanto a niño como papás, Claro. porque el poder ver el enfoque de la enseñanza de matemáticas y sobre todo el cómo podemos aprender de una manera más, eh, pues, no tan maquiavélica como antes, no tan difícil o no a tanta sangre como antes, porque antes, como decía, ¿no? La letra con, ya sabe, con que sí entraba para que no nos banen, pues, era muy difícil en nuestros tiempos, teniendo la referencia, como ya más o menos escucharon al inicio y a la introducción del podcast, que, mi estimadísimo pariente, somos familia y, pues, venimos de una Sí, familia tradicionalmente de maestros, pero maestros de veras maestros, de aquellos que son por vocación, y no traigo nada sí, en contra con los maestros donde hoy en día, pero los maestros de antes eran por vocación, y así como hoy lo hace también, Migda, en el sentido de es por vocación, es por y no sé, tú me lo dirás, te voy a hacer la pregunta más adelante, pero a lo mejor es como un reto okey. personal que lo tomaste por aquellas palabras de que hoy en día, a lo mejor, antes decías: "Mendigo maestro", pero hoy puedo decirlo: "Muchas gracias", porque fue quien detonó, no lo sé, te lo voy a preguntar más al rato, no nos adelantemos, pero esa pregunta te la voy a hacer más al ratito. Y hoy quiero Estás. iniciar como tradicionalmente comenzamos y le da la firma al resonador con una pregunta que abra y que rompa todo lo que tenga que romper para poder platicar a gusto y manera muy, pero muy chida. Amígdala, ¿qué es lo que le mueve? ¿Qué es lo que le hace estallar la cabeza? ¿Qué es lo que le hace palpitar el corazón a mil? ¿Qué es con lo que hace catarsis y dice, esto es lo mío? Y aquí me monto y nadie me mueve. Pues fíjate, pariente, que en realidad el asunto me encanta saber. Me encanta saber, pero para compartir. Eso es algo que, yo he descubierto que es como mi asunto, ¿sabes? Y eso es muy filosófico, tú lo sabes. Todos tenemos un fin último, ¿no? Así le llama la filosofía. Ese fin último, literalmente, es aquello a lo que vienes. Esto es parte, no que estemos determinados por una, por ciertas circunstancias, ¿no? No hablo de ese determinismo, hablo de que tenemos algo por lo cual nos movemos todos los días. Es decir, movemos la voluntad desde que despertamos hasta que nos dormimos. Y aún así, el cerebro sigue ahí trabajando. En mi caso, es saber, es poder tratar de entender al mundo, a los fenómenos que nos rodean. ¿Pero para qué? Para podérselo compartir a otros. Yo he encontrado ahí un asunto, fíjate, es algo que a mí me satisface bastante, esa parte. Por eso tú hablabas de vocación, ¿no? Y créeme que yo justamente encontré la vocación así, enseñando a otros, compartiendo a otros lo que yo voy, los pocos descubrimientos, las pocas conjeturas que yo voy haciendo, y que para eso, mi estimado pariente, la matemática ha sido fabulosa, ¿eh? La ciencia sobre todo. A mí, yo le encontré un camino ahí. Y por eso me gusta mucho que, sobre todo generaciones que vienen después de mí, puedan encontrar también y conocer ese camino, ¿no? No necesariamente que sea el mismo, es imposible, pero por lo menos con ciertas pautas que ellos más o menos vayan buscando. Es como ir La migaja dejando, del pan. como en Hansel y Gretel, ¿no? El cuento, exactamente, ir dejando dulcecillos por ahí y que ellos solo los descubran y digan, mira, por aquí alguien pasó y encontró esto, ¿no? Vamos a ver si es cierto, incluso, ¿no? Y por ahí va el asunto. Ese yo creo que es la cosa que a mí me rompe la cabeza, intentar Ok. entender. Siempre estoy en esa parte, pensando, intentando entender para poder explicarle a alguien más de manera más sencilla, Perfecto, ¿no? mira, tú me lo dirás, yo te lo voy a poner no en tantas palabras filosóficas, si es así, tú me lo dices, es, digamos, el poder comprender para compartir el conocimiento es esa misión de vida que Migda tiene y que prácticamente es por la cual se mueve, es el cosquillo del entendimiento para poderlo compartir. Fíjate, pariente, que algo que también me gusta de lo que sé que es totalmente polos opuestos a lo que tú haces, trato siempre de poder compartir lo mucho o poco que la experiencia y sobre todo a fregadas y garrotazos uno va aprendiendo para que otros, no porque no lo sufran o porque no queremos que sufran, sino porque acercarle las herramientas
que les faciliten y que no exacto. tiren la toalla, porque es lo que muchas veces pasa, de que de repente nosotros tuvimos la oportunidad de poder estudiar, de poder hacernos la Sí, vida, pero hay gente que le batalla mucho más. Y esa gente, por no entender o no tener el acercamiento con las personas debidas que, valga la redundancia, les puedan acercar las herramientas necesarias con el objetivo de que no tiren la toalla. Creo que hoy en día el poder compartir y el amalgamar generaciones al compartir conocimiento es, pues, la misma sobrevivencia de la especie humana, porque así podemos, es. pues sí, seguir reproduciéndonos, pero si nos reproducimos sin el bagaje que la misma civilización va dando, pues vamos a seguir repitiendo los mismos errores. Una generación que conoce la historia de su anterior generación es difícil que la repita y es decir, y por consecuencia tiene muchas mayores posibilidades de subsistir. Y así prácticamente la subsecuente y la que sigue y la que sigue y la que sigue. Entonces, el conocimiento como fuente para compartirla con lo demás, porque el conocimiento creo que sirve precisamente cuando lo compartes. Cuando el conocimiento lo enajenas, pues sabrás mucho, pero hasta ahí se queda. Pero Así es. realmente sirve cuando lo compartes. El conocimiento es eso. El conocimiento es para compartir. Y aquí quiero comenzar precisamente con esta, digamos, pregunta que te detoné hace unos momentos y que quiero hilar con la que te voy a hacer, de que, pues, sabemos que a Migda lo que le late es eso, que se mueve por la misión de vida de entender para poder entender, comprender para poder compartir. Y en ese Claro, sentido, las matemáticas ha sido la herramienta, creo que ha sido, digamos, el vehículo para poderlo hacer. En okey, correcto. ¿y cómo fue? Ya más o menos nos comentaste, pero sí me interesa el saber más a detalle, ¿cómo es que la matemática, que para muchos es el coco y el dolor de muelas, para Migda fue esa válvula de escape y esa, digamos, vehículo para poder ir cumpliendo poco a poco y todos los días esa misión de vida que tiene? Bien, fíjate, para ti es bien interesante. Tú hace rato has mencionado algo interesante. Hablabas de la matemática como esta ciencia que se encarga del estudio de los números, ¿no? Y fíjate, y ahí comienza precisamente en esa parte, vamos a llamarle lo que la filosofía le llama la ontología, es decir, la concepción misma de la matemática, el cambiar esa concepción, ahí me sirvió para verla de otro modo. Entonces, dejé de verla como la ciencia de los números o de las propiedades de los números, y fíjate cómo cambia la concepción. Es decir, en lugar de verla así, la comencé a ver como la ciencia de los patrones. Y eso cambia diametralmente. Cambia no solo en la enseñanza, también cambia en la manera en que tú empiezas a ver entonces todo ese campo disciplinar de la matemática, porque entonces se vuelven como algo, ¿cómo llamarlo? Como con un doble sentido. Así el campo disciplinar y todos sus contenidos y todo el conocimiento que está dentro de él, no solo te sirve para entender al mundo, sino también te sirve para intentar demostrar que eso que estás observando tiene existencia o no, de cierto modo. Entonces ahí empezó el camino, en cambiar esa concepción totalmente. Y una vez que la cambié, empecé a ver a la matemática de un modo muy diferente, porque empecé a entender, fíjate la O sea, diferencia que hay. rompiste Tú me lo prácticamente dirás. el paradigma de Así es, cómo nos los enseñan o cómo nos los han venido enseñando, y al claro, final del día hiciste tu propia visión. exactamente. Y fíjate, y ahí está el asunto, ¿eh? Y es más, la gente que nos está escuchando ahora me dirá si no es cierto. Fíjate la diferencia. Regularmente en lo que pasa en un salón de clases de matemáticas vamos a hablar de álgebra, que es una de las partes más complejas que existen. Al menos hablo de secundaria, del paso de primaria a secundaria, ¿no? Y entonces te topas, nadie nos dice en ese punto que el álgebra en realidad es un lenguaje totalmente distinto al natural que nosotros hablamos. Claro que lo es. Es un lenguaje que inventamos los seres humanos para poder intentar interpretar ciertos fenómenos que estamos viendo, pero no es un lenguaje natural. Tiene sus propias reglas, ¿no? Tiene su propia, valga la comparación, su propia semántica, su propia sintáctica. Es decir, fíjate lo que pasa en un aula. Realmente, a veces solamente los maestros, los colegas llegan y te ponen
1000 ecuaciones a resolver, 1000 ecuaciones, y te enseñan 1001 métodos para resolverlas, pero jamás te dicen de dónde viene esa ecuación, qué significa, qué es, una canica que va rodando, una pelota, ¿no? Una bala, es un cometa que va pasando por, no, ¿qué es realmente? ¿Qué significa? ¿Es un ave? ¿Es la velocidad de un auto? ¿Qué significa? Cuando cambias la visión, entonces lo que debe pasar en un aula es permitir que los muchachos, por ejemplo, hablando didácticamente, es que los muchachos entonces exploren fenómenos, que los observen, los comiencen a explorar y entonces, ahora sí, a través de un lenguaje, que en este caso puede ser el álgebra, puede ser la geometría, ¿no? Puede ser incluso esta parte que está en el azar, que puede ser la combinatoria, e intentas generalizar eso que estás observando. Entonces, un x igual a, no sé, un 5x igual a 10 ya no significa solamente un montón de cosas que no entiendes. Ahora sabes que ese 5 igual a 10 puede estar significando la velocidad de algo y te está diciendo que cuando se incrementa 5 veces llega a 10. Entonces puedes saber que ese algo se está moviendo a determinada velocidad, ¿no? Que en este caso sería X. Pero fíjate la diferencia de modelar, de partir del modelado ahora de algo que estás observando. Entonces, porque además al niño le permites que estés, que en ese punto estén explorando y que con su propio lenguaje incluso puedan intentar explicarlo. Ya bien, ahí entra nuestra chamba, enseñar el lenguaje por el cual puede describir ese fenómeno que está observando. Y ahí fíjate, tú dices hacer algo también. Decías que habías tenido mucha dificultad precisamente con estas áreas. El asunto también radica en que, en este caso, la manera en que, en esta didáctica bajo la cual trabajo, y que trabajan muchos de mis colegas, es básicamente tomamos a esas ideas que tú tienes como formas de pensar, pariente. Y a partir de esas, todas las formas de pensar son valiosísimas, de cualquier niño, incluso al que no le gusta la mate. Porque entonces una vez que tú trabajas con eso, empiezas a ayudar a que esos niños le empiece a dar forma, una forma matemática. Y entonces se convierte de formas de pensar a formas matemáticas de pensar. Y a partir de ahí lo puedes llevar a conjeturas. Pero ojo, todo partiendo de lo que el niño observa, de lo que está manipulando, de lo que está observando, ¿no? Y cambia radicalmente a lo que te digo, a que te enseñen 1000 métodos. Para mí eso es lo más sencillo. Lo más difícil es poder modelar lo que tú decías y poder representarlo en algo que generalice ese fenómeno en realidad. Y tienes ejemplos, Newton, todas las leyes de Newton, las 3 leyes de Newton, todas las fórmulas que aparecen es álgebra. Solo que Newton las colocó de una manera en que pues alguien lo pudiera entender. De hecho, hay varios niveles de verlo, desde las fórmulas clásicas hasta verlo en forma de ecuaciones diferenciales, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí depende de a quién le estés abordando, a quién le estés compartiendo ese Ok, conocimiento, mira, a aparente. ver si La sí, primera sí, claro. distinción, ¿no? Digo, eh, l lo interpreto lo que nos acabas de decir, de que hoy en día, y la forma prácticamente como cambias en ese paradigma es no generalizar, es decir, en simplemente pararte sobre, o en este caso, enfrente del salón de clases, comenzar, en ese caso, en esos pizarrones, hoy en día blancos, que antes pues, eran los verdes, verdes con Verdes. gis, con el gis, y que simplemente poder espaciar el concepto de la matemática, no simplemente plasmarla, Así es. digamos, fríamente en el pizarro, sino la espacias en el sentido del niño, o en este caso, del que sea en el sentido tu alumno, para que él entienda que no solamente son números ahí en su cuaderno, sino que los puede llevar a su vida cotidiana, en su lenguaje, en su contexto, y de ahí poder entenderlo para poder interpretarlo, porque si no lo entendemos difícilmente lo vamos a interpretar. Y es aquí donde me quiero detener un poco, dónde o cómo es que tú, más o menos nos los comentaste en la introducción, cómo es Ujú, que Migdael, Migda, hace que vea los números de forma lo voy a decir así como en el espacio, en la esfera, digamos en un 360 y no solamente linealmente en un pizarrón. ¿Qué es lo que lo gatillea? ¿Dónde ocurre o cómo es que ocurre? ok, interesante. Fíjate que es un proceso muy interesante. Tú decías hace un momento, voy a comenzar con eso. Decías que para tratar de pasar un poco de eso, que sí es tradicional y se sigue usando, ¿eh?
y tú lo sabes, hay maestros de verdad que yo sigo respetando muchísimo, que tienen unas clases increíbles, son excelentes matemáticos, increíbles físicos, pero, y aquí retoma uno de ellos, el gran Feynman, ¿no? ¿Quién que no hubiese querido que me diera clases alguna vez, ¿no? Lástima que trabajó en el proyecto Manhattan, pero bueno, el gran Feynman decía justamente eso, este pariente de él decía que si eres capaz de explicar algo complejo en forma sencilla, es que tú ya lo entendiste. Y entonces de ahí parto siempre, siempre para poder, y te voy a practicar muy simple, cómo le hago, por ejemplo, para mis muchachos de Olimpiada, ¿no? Porque también me dedico a eso, a la Olimpiada Matemática. Entonces lo que hago con ellos es, precisamente, tomo un fenómeno, esa es la primera cosa, y empiezo a pensar, ¿cómo con ese fenómeno puedo llevar a que los niños entiendan, por ejemplo, asuntos de geometría, se me ocurre? Para mí es muy sencillo porque me gusta mucho la ciencia. Newton, luego, óptica. Si yo, por ejemplo, quiero que ellos entiendan conceptos de ángulo, ¿no? De cómo la luz cómo la luz a través de la refracción, ¿no? De este fenómeno tan fabuloso, ellos pueden llegar al entendimiento, por ejemplo, de ángulos, ¿no? De las líneas, de los elementos básicos, por ejemplo, de la geometría y cómo muy similar, muy análogo, este pariente Newton, claro, el gran Newton, ya en ese tiempo ya era un genio, pero a escalas muy pequeñas, ¿no? ¿Cómo puedo llevar a que esos muchachos se den cuenta que esas formas están ahí todavía? ¿Cuál es la diferencia? Que Newton se sentó a observarlas, las observó, las intentó experimentar con ellas y después usó lo que tenía matemáticamente hablando en ese momento para poder demostrar eso a lo que él llega. Entonces, básicamente por ahí va el asunto, ¿no? Es cambiar lo que te decía, esta visión. ¿Cómo lo hago? Pues precisamente observar qué cosas de lo que está ahí me puede servir para que el muchacho empiece a entender que eso que él conoce hasta ese punto le puede servir también para resolver un problema, por ejemplo, ¿no? Que vea la matemática también de pronto como una herramienta muy Sí, poderosa. claro. Por ahí más o Va, menos va, va el va. asunto. Sí, 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 me queda claro por dónde va, en ese caso, girando la pelota. Y sí, y creo que sí, y es que creo que, hoy en día, como tú lo dices, hay mucha gente muchos maestros que evidentemente el método tradicional lo siguen utilizando como tal. Y es ahí en donde de repente los alumnos nosotros nos damos un poco de topes porque, y es algo que sí, es una máxima en la vida, es una máxima en la vida. Si sigues haciendo las mismas cosas, es decir, si sigues enseñando de la misma manera, vas a tener los mismos resultados, que en muchos de los casos, y no quiero generalizar aquí, es en donde resultado como tu servidor, de que pues no le entran ni con reglazos, en este caso los números, nos cuesta muchísimo, pero creo que a veces en el sentido de un poco ser un híjole, lo voy a tener que decir con todas sus palabras. Muy conchudos al momento de dar clases y que se olvidan y no tienen la Sí, preocupación y la cercanía con sus alumnos para poder decir, híjole, ¿sí le entendiste? ¿No le entendiste? O nos detenemos o le seguimos y se enconchan en el sentido de su profesión y muy respetable al final del día, pero no tienen este acercamiento como otro tipo, o en ese caso, al romper un paradigma que entiendes que para poder enseñar primero lo tengo que comprender, porque una cosa que lo que podamos hacer mecánicamente y no al hacerlo mecánicamente quiere decir que lo entendemos para poderlo explicar. Y reitero, lo hacemos así es. mecánicamente. Y muchas veces las matemáticas son tan nobles y pueden ser tan complicadas para muchos, ¿eh? No para ti, no, evidentemente, ni para tus niños que lidereas, pero para muchos puede ser también tan complicada, pero son tan nobles que en esa forma tan mecánica de poderlas hacer, pues el resultado sale de 2 más 2 sale 4. Entonces, pues se enconchan y no tienen ese acercamiento con sus alumnos para entender para entender que no han entendido, porque evidentemente Exacto. pues, al tú no entender, difícilmente alguien más te va a entender. Y en la ruptura de ese paradigma, perdón, perdón, pariente, aquí, Sí, sí, sí. pues sí viene mucho el ir, digamos,
no en contra de nuestras tradiciones. Digo, somos, en este Así caso, es. pues, deceno, docente, deceno, y que sabemos que hay una forma de poder enseñar, pero cuando abres un poco más el abanico y te das cuenta que hay otras maneras de enseñar y que te puedes llevar la satisfacción de que la persona a quien le estás explicando entendió, creo que ahí, pues, te pueden decir misa Sí, en cuanto a que rompes las reglas sí. y demás. Pero cuando cumples el objetivo, creo que vamos de gane. Fíjate, pariente, y que conste que traté de huir de la docencia, traté de huir de esta parte, o sea, de veras, yo me desvié y me fui a otro lado totalmente distinto, me fui del lado de la tecnología, estuve de aquel lado, pero mira, es lo que te digo, finalmente yo no creo en ese determinismo, pero el día que estuve en un aula por primera vez, yo me di cuenta que eso me Okey, gustaba, pariente, y dije, aquí tengo que estar. Me falta mucho saber, sí, claro, ¿no? O sea, yo sabía que tenía que romper con cosas que yo, incluso estando en un aula, yo criticaba con mi propia conciencia que tenía en ese punto como estudiante, ¿no? Pero el día que estuve frente a muchachos que me veían como diciendo, pues, ¿qué nos va a contar, no? ¿Qué nos trae el día de hoy? Dije, no, es una gran responsabilidad, sin embargo, ahí encontré mi lugar, pariente, y por eso me preocupo todo el día, todos los días, digo yo, porque esos muchachos, quien sea, ¿no? Los que sean, que están frente a mí, procuren llevarse conjeturas propias. Y está la diferencia, fíjate. Ahí está otra diferencia que yo te decía un poco hace rato. La diferencia está en que lo que yo hago es creo objetos de aprendizaje, pariente. Y si haz de cuenta, creo que te imaginas que estamos en un aula. Yo lo que hago, creo un objeto de aprendizaje, una pelotita, imagínatela, y yo la aviento en medio de todos ellos. Y permito que ellos interactúen con ese objeto, que lo vean, que lo analicen, y de pronto empiezo a lanzar preguntas relacionadas con ese objeto, ¿qué ¿no? pregunta Y ellos empiezan a hacer sus propias qué conjeturas, pregunta, por ¿no? ejemplo, lanzarías? Así. Supongamos que, vamos a suponer que es un fenómeno, ¿no? La luz. Bien fácil, ¿no? La luz es la cosa más compleja que existe, ¿no? Pero bueno, es la que más tenemos en todos lados, ¿no? Entonces, eh, simplemente, porque los niños regularmente no alcanzan a ver esas cosas que para ellas son tan cotidianas, ¿no? Y eso es algo que también a veces como maestros perdemos esa capacidad de entender que ellos, o sea, para nosotros puede ser muy sencillo, pero para ellos es la primera vez que pueden estar comprendiendo que un fenómeno que todos los días observamos es algo tan complicado Y de es entender, fíjate ¿no? que ahorita con lo que estás diciendo me vino en la cabeza extrapolarlo a nuestros sentidos. Prácticamente vas a Ujú. ver, se va a escuchar a lo mejor un poco, un lugar muy común, pero es que en este mecanismo que muchas veces, llegamos que respiramos simplemente por pura mecánica, y lo hacemos porque Así lo es tenemos que hacer, correcto. pero realmente no somos conscientes de cómo respirar. Bueno, en este caso, tu servidor, pues sí tiene Así que ser es. consciente. No, Ajá, en igual. ese caso, tu servidor y tú que piensas que eres metalero, también debes de saber que para poder echarse las rolas y demás, en ese caso, para poder yo, locutear y demás y conducir, pues sí existe una respiración consciente para poder generar distintas, pues, tonos, distintos alcances y demás. Pero caemos en este mecanismo de que respiramos porque respiramos y porque si dejamos respirar, pues hasta ahí quedamos, ¿no? Nos desvivimos y pues no pasamos. Creo que el romper el paradigma viene en doble vía. Uno, le rompes tanto el paradigma a quien le estás enseñando, pero también le estás diciendo, oye, fíjate que aquí es también romper tu propio paradigma como maestro, como enseñante de matemáticas, de dejarte ensimismar de que pues así es, y me viene valiendo dos tortillas si los demás no entienden, cuando tú lo has dicho perfectamente. A veces nos llegamos a topar, y yo lo he visto aquí, te lo digo en este caso como padre de familia, que de repente llega mi Ujú. pequeñito, independientemente de que esté en otro sistema como tal, pero pues son matemáticas al final del día que les tienen que enseñar aquí en China, ¿no? Así es, Y que así yo le es. pregunte, oye, ¿y tú le entendiste? Y que de repente te diga, pues no, y yo me quedo, hijo de la madre, eso lo vi hace mucho.
¿Y ahora qué Ajá, hacemos? ya somos 2 porque hace muchísimo que yo no lo veo y cuando lo vi, pues, no me fue tan bien, ¿no? Sí, Entonces, es entender y fíjate que en este ejercicio ya como padre, pues, sí te acercas al maestro y decirle: "Oye, maestra, pues, yo sé que es su chamba dejar tarea, lo que usted quiera, pero cuando deje chamba, por lo menos procure que quien se la esté llevando, por lo menos entienda qué es lo que tiene que hacer". sí, Y creo que viene también digamos, en esta construcción de este nuevo paradigma, esta parte de este modelo de enseñanza, como tú nos los comentabas hace un minuto, de preocuparte realmente por si lo entendieron. Y eso viene, digamos, sí, como lo integras como un nuevo modelo, pero viene de enseñanza de nuestros padres, de la vocación, así es, correcto, viene de la correcto. vocación. Fíjate, sí, claro, y ahí está, y es justo ahí donde la mate se vuelve un asunto de existencia, y tú lo dijiste hace rato bien, es un asunto de existencia totalmente, porque fíjate, yo he tenido muchachos que pasan por el aula conmigo y muchos terminan siendo, por ejemplo, músicos también, pero músicos de conservatorio, por ejemplo, porque mi chamba es esa, pariente. Yo siempre les digo, a ver, muchachos, yo no quiero que todos sean matemáticos o físicos o astrobiólogos o astrofísicos. Qué chulada sería, pero también necesitamos músicos, necesitamos gente que se dedique al arte. Digo, y la matemática es fabulosa para eso. ¿Por qué? Porque la mate tiene una consecuencia. Y esa, búscala en cualquier investigación que me digas, o sea, que tenga que ver sobre asuntos pues del cerebro, ¿no? De la cognición, sobre todo. ¿Qué pasa con la mate? Que por lo menos, si pasas por procesos racionales que tienen que ver con desarrollo de cosas matemáticas en la cabeza, por lo menos te vas a volver asertivo en las decisiones que tomas. Te da un poco de sentido lógico a las cosas que haces. Y eso es fabuloso, porque entonces ahí está el sentido de existencia de la mate. No tienes que ser matemático, eso me queda claro, hay gente que no le gusta, pero tú dices hace rato, por ejemplo, yo siempre te consideraba una persona muy inteligente, y eso me queda clarísimo. La has hecho muy bien, te dedicaste a la conducción, pero lo has hecho bien, pariente. Y eso es una forma de pensar. Y eso es lo que yo parto de ahí, o sea, yo eso uso, es esa inteligencia que los muchachos tienen y lo transformo, los potencio a algo más allá. Que se dediquen a la mate o no, yo estoy seguro que por lo menos van a pensar las cosas antes de hacer tonterías, digamos, ¿no? Pero, y eso tiene que ver con la mate y la ciencia. O sea, el hacerlos entender, por lo menos, que tienen algo que otros seres vivos, al menos de los que conocemos, no tienen, llamado Claro. raciocinio. Y que esa capacidad es única. Y siempre digo a mis muchachos, si no, díganme cuándo han visto un gatito o un perrito dando ecuaciones diferenciales, O una clase de ecuación, resolviéndolas. o resolviendo, ¿no? Digo, el día que lo vean, huyan, porque entonces la evolución ya nos alcanzó y esos animales se van a desquitar de todo el mal que les hemos hecho, ¿no? O sea, ya se volvieron racionales y Sí, adiós, ¿no? pasaría lo del planeta de los Pero eso simios. no pasa. Pasaría del planeta de Exactamente, los exacto, simios, que ¿no? alcanzó que el Sí, virus los sí, cambia, claro, ¿no? Entonces te digo, es interesante, o sea, afortunadamente, digo afortunadamente porque seguramente seríamos los primeros en claro. desaparecer, porque somos los que menos actuamos Exacto. racionalmente, pero eso es fabuloso, pariente, que ellos lo entiendan por lo menos, que tienen esta capacidad innata, incluso, y tú lo decías bien, los sentidos son fabulosos, porque ese es el primer filtro con el cual yo comienzo mis clases, ese filtro de la vista, ese filtro del oído, porque ahí empieza la observación sistemática que yo necesito para entrar a la mate, Okey. pariente. Ahí No, empieza el asunto, fíjate ¿no? que, como bien lo decías, hacía ratote que no platicábamos y nunca habíamos platicado en ese sentido. No, nunca habíamos No, coincidíamos mucho, tanto mi pariente como yo jugábamos fútbol, fútbol, y ya ya no, no, pero yo también ya hace años. Yo sigo jugando, pero ya juego más con mi vida que fútbol. no, ya. Entonces, Ya me jodí la yo sí, rodilla literal, y el yo sí, tobillo, literal, yo ya, traigo ya, ya. jodido la rodilla, sí, es un hecho, sí es verífico. Y no platicamos, Sí, sí, y sí, nunca habíamos tenido la oportunidad de poder platicar en ese sentido. Y yo, sí. créeme que yo ya traía, en el espectro de la activación de este segunda temporada del podcast, el poderte atraer, porque no fue hubo un tercero que me habló de lo que tú hacías y evidentemente, al final del día en las redes sociales uno se va a dar cuenta de qué es lo que hace o qué no hace, ¿no? Y Migda eran los números siempre, siempre. Correcto. Dije: "Va a ser interesante el cómo, es que se desenvuelve en ese sentido". Y aquí, Migda, quiero hacerte la pregunta que te hice hace unos momentos. Y terminando esa pregunta, y cuando me respondas, te voy a hacer otra. Échala, ¿Fue factor échala.
determinante o como me quiero sacar la espina, ese comentario viene el que me comentaste de que nada lógico, que no iba, o sea, que difícilmente te ibas a dedicar a algo de Fíjate que ciencias. yo creo que si alguien de tus radioescuchas, de la gente que nos está escuchando en este momento, desde donde estén, los que escuchan el podcast, el psicólogo seguramente lo va a entender. Seguramente se fue a mi Sí, inconsciente, sí. pariente. Ahí Sí, sí, estuvo todo claro. el tiempo. Porque tú, digo, somos serranos, realmente somos Sí, muy claro. orgullosos de lo que somos, o sea, es la neta. Entonces yo creo que ahí en el inconsciente se quedó y todo el tiempo fue esta parte de tengo que demostrar, ¿no? Y ese comentario, yo siento que el profe no me traumó porque pues, era muy pequeño. Eso ya lo recordé tiempo después, ¿no? En una charla con mi papá, precisamente él me recordó esa parte. Dije, oye, sí es cierto. Como que sí tengo recuerdos de haber escuchado. Dice, no, sí, sí lo Okey, dijo. Y me lo dijo a mí. Y dice, ahora, ¿qué pensará ahora que te ve y te ve haciendo cosas en la ciencia o en la matemática, ¿no? Dije, sí, era muy interesante. Yo creo que sí me sí, movió, pariente. De la manera en que en el inconsciente yo creo que siempre estuvo okey, presente. Y eso me motivó a siempre encontrar un camino, ¿no? Y te digo, ahora, no siempre ese camino lo encontré solo, ¿eh, okey. pariente? Yo, o sea, así como pues, seguramente te tocó un buen maestro de alguna área que a ti te gusta mucho, a mí me tocó tener excelentes profesores, ¿no? La verdad es que hubo gente que me mostró, me dio luz, Okey, ¿no? perfecto. Y simplemente me puso ahí el faro y me dijo, órale, vas. No sé a Pero dónde vas, vas. pero toma esta luz y síguela. Y así, ¿no? Y eso me abrió un camino, me permitió ir y profundizar y encontrar cosas, ¿no? Que yo dije, oye, pues eso no está tan mal, tengo que decírselo a Ujú. alguien, ¿no? Y por eso lo hago, Perfecto, básicamente. Todo lo que descubro o alguien me enseña que considero valioso, pues lo comparto, no me cuesta absolutamente claro. nada, ¿no? Y digo, y aquí viene esta pregunta adicional que detona, que o más bien se detona de la respuesta que me acabas de dar. Ujú. ¿En algún momento has buscado al Échale. maestro para decirle: "¿Qué onda, cabrón?"? Sí, de hecho, es bien curioso, ¿eh? Fíjate que uno de los apenas ya sabes, soy bien metiche Sí, sí, y sí. curioso, entonces acabo de terminar una maestría en la Autónoma. No me he titulado, pero bueno, ya la Ya acabé. caería el día, ya Ya tengo caería el la día. ya hice la tesis, ya todo, pero no me he hecho mi examen por circunstancias X, pues porque chameo igual, ¿no? Y no el pretexto de que uno trabaja, ¿no? Pero el punto es que justo vi a uno de los doctores que me dio clase en la universidad y que él me mostró, él fue el primero que me puso ese faro y lo encontré y fíjate que yo lo saludé con mucho cariño. Él a lo mejor no se acordó de mí, pero yo cuando lo vi me emocioné bastante, Sí, pariente, y le dije, doctor, ¿cómo está? El doctor Hugo, el autor, me puede demandar el doc. Ahí sigue trabajando, ya con canas, ¿no? O sea, sigue viendo un poco joven, para no decir que yo me veo ya anciano, pero se ve joven todavía, ya con canas el doc, ¿no? Y entonces yo sí lo saludé con mucho cariño y se me quedó viendo, como que me intentó reconocer, pero yo dije, con eso basta. Yo ahí le dejo, ya si se acuerda de mí, bien, si no, pues no. Y curiosamente, otro maestro que me marcó, el maestro Concepción, de hecho, el profe Concho, una chulada. Curiosamente, después, pariente, cuando empezamos con esto de la Olimpiada, que me invitan a ser entrenador olímpico en ese tiempo, eh, él fue mi compañero, okey, fue mi colega, entrenador en los cursos que nos daban. Entonces, imagínate, yo estaba maravillado de que el maestro, otro profesor que me abrió la cabeza, que me mostró un camino bien interesante hacia esta concepción de la ciencia de los patrones, más que de la ciencia que estudia números, ¿no? Este maestro, la verdad es que le tengo mucho cariño y es mi amigo ahora. okey. En ese tiempo pues, era mi profe y ahora es mi camarada y sigue siendo mi mentor, desde luego, ¿no? Un maestro, bien dicen que uno siempre debe estar agradecido con esos maestros, ¿no? Y de esos maestros que te aparecen de la nada, él es uno de ellos, y al cual le agradezco mucho esta posibilidad. Él nunca se dio cuenta de eso, yo seguí creciendo, hasta que lo volví a encontrar y sí le agradecí. Le dije, maestro, le agradezco. Usted no se dio cuenta, pero esas clases que usted nos daba me abrieron mi Okey. cabeza a que había un camino. Yo ya traía esa idea, pero cuando él me mostró esa manera de entender a la mate, dije, claro, si hay un camino. No estaba loco, ¿no? O sea, no como que no, dije, no me estoy disociando. Realmente, si hay un asunto interesante ahí, Okey. ¿no? Y eso, la verdad es que sí, y eso es Sí, claro, curiosísimo, no, creo ¿no? que de las cosas que tú acabas de decir, de las cosas más grandes que se puede llevar un maestro es la siembra que hace. A veces no le toca Sí, ver la cosecha, a veces
Así es. El tiempo es un poco cruel, sabemos que el tiempo jamás perdona, pero de las cosas que Así es. los maestros se pueden llevar es todo aquello, lo que pueden sembrar. Y cuando son o son conscientes de lo que sembraron ya en la cosecha, cuando tú le dices, profesor, muchísimas gracias, se les Sí, llena la sí. vida, se les llena el corazón. A mí, tengo la fortuna de los que tienen ahora sí que tengo el gusto de poderlos conocer, de que pues mi papá, como lo decimos hace unos minutos, son maestros de cepa, son maestros de vocación. No, sí. Y Ah, una chulada, y chulada. y y él me dice, ¿no? Una de las cosas que puede regocijar el corazón, más allá de alimentar el ego, lo dejamos como tal, es que un alumno del tiempo que tú quieras, se acerque y que se acuerde y que le diga: "¿Se acuerda, profesor? ¿Se acuerda?". Y creo que pasa Sí. contigo, y justamente aquí quiero hilar esta, digamos, esta pequeña anécdota de tu servidor con la tuya y hacerte una pregunta. De este Dime. tiempo en la docencia, de esta forma de cambio totalmente de paradigma, de mostrar la ciencia de los patrones, ¿cuál ha sido hasta ahorita? Sé que vienen muchas más experiencias, porque estás muy chavo, eres una cría todavía aparente. No, sí, sí, sí. Sí, no, ni siquiera me acerco a los 30, Ya pariente, sé, pero yo todavía. también andamos en lo mismo, por eso estoy echando flores, pariente. No, sí, no, estás en tus Estamos 17 somos todavía, unos somos sin unos bronca. pollos todavía. Este, Ah, sí, a sí, tu no, sí, corta sí, edad sí. en la docencia, ¿alguna Ujú. experiencia que digas de agradecimiento o una experiencia de un alumno que digas, o sea, esto valió el aquella que se haya quedado esa espinita en el inconsciente y hoy me tenga aquí? Sí, yo creo que sí, fíjate, y eso cambia muchas cosas, ¿no? Eh, una vez me invitaron a otro programa, a un podcast, y estábamos ahí, un chisme, ¿no? Pues igual era un poco entre música, un poco entre hablar de ciencia, matemáticas. Y curiosamente estábamos leyendo el chat, ¿no? Y entonces me dice el conductor, me dice, oye, por cierto, te mandan saludos. Y yo, ah, caray, pues quién, ¿no? Dije, no vaya a ser uno de mis camaradas que es una bromita de esas ahí en línea y sale con alguna cuestión. No, no, era un alumno, fíjate, que tenía años que no veía, aparente. Y ese niño, híjole, yo cuando lo conocí, él dudaba mucho incluso de la existencia, ¿eh? Su propia existencia. Ese niño tenía muchos problemas. Y lo que yo intenté con él es mostrarle que podía encontrarle sentido o cierta belleza, porque él ni siquiera tenía ganas de vivir, Okey. vamos a decirlo, ¿no? Y cuando lo que intenté con él, dije, pues sé que no puedo abrir muchas puertas en su mente porque sería peligroso, ¿no? No soy experto en esas cuestiones. Dije, pero por lo menos le voy a mostrar algo, un poco de luz, a algo que él que puede seguir y que tiene las cualidades. Además, era un niño muy inteligente, tiene muchas capacidades, muchas habilidades. Entonces dije, pues le voy a enseñar esto. Si él ahí encuentra algo, chulada. Si no, pues toda la vida me voy a arrepentir no haber hecho más por él, ¿no? Pero yo entendía que era mi paso era efímero totalmente en su vida, ¿no? Dije, pero por lo menos si dejo algo y le sirve, ya está. Y era él, fíjate. Y nos contaba que pues ya había terminado, se decantó precisamente por la matemática. Y me dijo, y gracias al profe, así lo dijo, gracias al profe, no terminé con mi vida en esos años. Dije, ah, su mecha. Yo no, yo te juro, yo nunca pensé que algo tan pequeño como mostrarle simplemente y lo que hice fue mi trabajo. Claro, con él puse especial atención, pero es que él era un niño, fíjate que a pesar de esas cuestiones de vida, era un muchacho que tenía mucha capacidad para la matemática, en serio. Ese niño tenía tintes de genio, yo casi lo puedo decir. Y por eso sentía feo de decir, ¿cómo una mente como la tuya se puede quedar en el camino? No, espérate. ¿En algún momento Si yo nunca tú te supe. sentiste frustrado de que Sí, por la situación? sí, claro, porque en ese momento, pues era joven, estaba entrando en mis primeros años de experiencia, o sea, realmente, no, como dices, no llevo tanto tiempo, pero eran mis primeros años y de cierto modo también aún nos lograba separar esta parte humana de la chamba, ¿no? Entonces, a veces uno también, siendo joven, trae asuntos, pero ese niño me llamó mucho la atención y dije, no, a ver, espera, eso no se trata de mí, se trata de él.
Y lo único que hice, pues, fue mostrarle cómo la matemática era importante, pues, en muchas cosas. Y parece que lo entendió. O sea, yo dejé de verlo, ya no supe más de él, se fue de la comunidad donde estábamos. Y hasta ese programa, fíjate, yo no sé, es más, si lo agregué en Facebook, yo nunca me di cuenta. Curiosamente, estaba en el programa, era un programa transmitido en Facebook, estuvo ahí y me escribía después ya, ahorita ya nos conectamos, ya lo contactamos y todo, pero él me dijo, o sea, lo dijo ahí, gracias al profe, estoy aquí, ¿no? Y él me enseñó un camino. Y yo dije, no lo creía, porque nunca creemos, fíjate, nunca somos conscientes de lo importante que puede ser un par de palabras, para ni siquiera estoy diciendo un curso completo, un par de palabras a un niño o a alguien, como tú decías, alguien que viene atrás, alguien que tiene algún asunto, alguien que no ha logrado comprender todavía qué hace aquí, por ejemplo, ¿cómo le puedes cambiar la vida? Y eso es, por eso tú lo decías, en lo que estamos nosotros, estar en un aula no es cualquier cosa. Y siempre se los digo a los colegas, así muy rápido, si no tienes las ganas, la vocación y no entiendes lo que es estar aquí, híjole, mejor, en serio, hay muchos trabajos que puedes hacer, pero estar dentro de un aula es complicadísimo. Y yo siempre una frase que ocupo es de un doctor, el doctor López Calva, un doctor ahí de Tlaxcala. Él decía que, fíjate, educar consiste en enseñar en qué consiste ser humano, Okey. pariente. No, 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 o sea, Tu es papá, sin duda, nuestros papás, sin duda, lo claro, hacían. Por eso los muchachos los sí, recuerdan bastante. No solo enseñaban matemáticas y lenguas, enseñaban en qué consistía ser exacto. humano. Y eso es una No. responsabilidad increíblemente titánica. Es que fíjate que voy a hilar 2 comentarios ahorita, pariente. Uno, la historia que me acabas de comentar, lo voy a extrapolar en una película, Mente Indomable. Ah, ándale, qué buena peli, Mente por cierto. Indomable. Entonces, Sí, ahorita en sí, cuanto sí, sí. comenzaste a contar, es lo primerito que se me vino a la cabeza con el, en este caso, Matt Damon y el señor que ya se desvivió. Este, y hijo, como tú bien lo dices, al final del día es una gran responsabilidad el abrir la boca. El abrir la boca Sí, y sí, sobre todo sí. el abrir la boca en un rectángulo en donde es un salón de clases o cuadrado, dependiendo la estructura del salón, porque a final de cuentas puede ser, como tú bien lo dices, un faro para muchos, Ah, pero sí, claro, también puede ser un bat claro. que pegue y durísimo para otros por indiferencia, por desconocimiento, por lo que tú quieras y mandes. El estar enfrente, y yo lo sé, y digo, y perdón que diga que yo lo sé, porque al final del día, el tener la posibilidad de poder Ah, claro. abrir el micrófono y ahora sí que potenciar mi voz con todas las herramientas que tengamos a la mano y a la vista, siempre es una responsabilidad de lo que uno dice, de lo que uno no dice, y Ujú. más allá de tratar de preocuparse por lo que puede entender, simplemente ocuparse en lo que tú quieres decir quede bien entendido, utilizando todas y cada una de las herramientas para que, pues, quede en ese sentido. Y Así es. y yo ahora sí que, hijo de la no sé, me estremeció muchísimo lo que me acabas de comentar, porque Y fíjate que nunca le había ¿no? contado, pariente, ese dato solo estuvo ahí y afortunadamente o desafortunadamente, pues, el podcast, pues, estaban comenzando estos muchachos, entonces, digo, pues, fue muy curioso, pero nunca le había contado con tal, o sea, realmente en Sí, vivo, vamos a claro. decir, ¿no? Sí, Sí, porque a mí me parece algo muy, muy no, curioso, realmente, ¿no? deja lo curioso, es esta responsabilidad, y digo, y lo vuelvo a recalcar, esa responsabilidad de uno de estar enfrente del grupo, porque no es una Sí, digo, a veces ya apenas podemos con nosotros mismos, y de repente, ponerte exactamente. enfrente y ser porque muchos de los maestros en eso se convierten, en guías. Hay otros maestros que, como tú bien lo dices, si no tienes la vocación, si no tienes el entendimiento, si no tienes las ganas, el tiempo y lo que Eh, tú quieras tener, hijo de la se convierten no se convierte en una guía, se convierte en otra cosa. No quiero decirlo para que no haya bronca, sí, sí, pero sí, claro, muchas veces, claro, así claro. como a ti te pasó y como te pasa, y justamente con esto quiero hilar, la siguiente pregunta que voy a hacer, es, ¿cómo llegas a estas olimpiadas en donde tus muchachos
Y ahora sí que digo tus muchachos, porque al final de cuentas tú los tutoreas, pues hacen grandes cosas. Pues fíjate que es muy curioso porque he tenido como dos periodos ahí, ¿no? Antes de irme a estudiar esta maestría que te estaba contando, última, estuve también, fui parte del equipo. Pues inició, de hecho, debo mencionar, el doctor Andrés, la maestra Lupita, son grandes referentes aquí en el estado de Hidalgo, son matemáticos, muy buenos. Ellos iniciaron todo este proyecto, ¿no? Llevan, si te digo 20 años, es muy poco, haciendo matemáticas y abriendo la mente de muchos. Ellos fueron nuestros mentores, de muchos de nosotros también. Entonces, ellos me invitan, justamente, me invitan a participar, entro, ¿no? Desde el primer día, pariente, yo sabía que eso me gustaba y ahí me quedé y ahí estuve, ¿no? El segundo periodo, los doctores ya un poco más cansados, realmente, porque ahora ya, de hecho, ya se jubilaron y ahora me han dejado, ahora La sí que chamba, la gran encomienda, la chamba a mí, ¿no? La cual le agradezco, es que realmente. cuando Yo creo haces lo que que por te gusta, algo me la difícilmente dejaron. chamba. Ellos vieron exactamente, dijeron, pues es Migda, ¿no? Ahí va, ¿no? Es una de metiche, que no le entra esto, pues órale, ¿no? Y esa es la segunda etapa, realmente me quedo y ahorita ellos se jubilen, me quedo como delegado estatal de parte de la Olimpiada de Matemáticas, sobre todo la que pertenece a la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas. Y pero la verdad es que fue igual así, o sea, te digo, fue por invitación. Y pues eso ha implicado que, y eso es lo que muchos no entienden, ¿no? Dar de nuestro tiempo, es decir, porque realmente es una labor, y debo decirlo, es una labor gratuita. Nosotros lo hacemos, somos un equipo. De hecho, da igual si quieres, te los presento y echamos una charla sobre qué es la Olimpiada también, para que más gente se Claro, acerque. Somos todo un equipo eh, que trabajamos en pos precisamente de estos muchachos, ¿no? De niños que, aquí en este caso sí debo decirlo, en el caso de la Olimpiada, son muchachos que sí les gusta la mate ya. Ellos ya encontraron algo ahí. Poquito, pero dicen, me llama la atención, quiero saber de qué es. Ah, bueno, esos muchachos son bienvenidos, ¿no? Y también los que no, pues si quieren saber, adelante, ¿no? Pero ahí está el asunto. Es la chamba que se hace es titánica, aparente. Nosotros estamos desde septiembre, octubre entrenando con ellos hasta abril, mayo, que empiezan las primeras competencias. Entonces, imagínate, son muchísimos meses de estar por lo menos 1 o 2 días a la semana con ellos, resolviendo problemas, enseñándoles estrategias, técnicas, eh, hablando de matemáticas, ¿no? Pero digo, lo fabuloso es que a estos niños les gusta. Entonces, podemos estar 3 horas hablando de sin teoremas. broncas. Te das cuenta como Sí, 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 tú y yo hoy, claro. ¿no? Tú y yo hoy echando chisme de filosofía, de psicología, de mate, así con ellos. Y son niños que en serio, te lo juro, tienen una agenda, yo creo que más llena que Sí, tú y yo sí. juntos, Fíjate que pariente. Esos niños van a fíjate muchas que, por cosas, ejemplo, ¿no? lo que acabo de referir pasa mucho con mi pequeñito, porque él le encanta lo que es la robótica. Ah, ya Entonces, ves. digo, tiene, al final del día, sí necesita números y demás, el enfoque es un poco distinto, pero al final de la aplicación es la misma, ¿no? Mm, Pero lo veo con él como tú lo decías, y, y después de tu comentario te voy a hacer otra pregunta precisamente relacionada a las matemáticas. sí, Es de que es una disciplina al final del día, porque ellos se fueron ujú, a un torneo en Querétaro. Salieron, tú sabes, el ciclo escolar terminó, si no mal recuerdo, el 17 de julio, pero ellos, no tuvieron sí, vacaciones, más o menos. porque se siguieron preparando precisamente para poder representar al Oh, estado en una competencia de robótica. Y sí es un sacrificio, independientemente de que eres, o sea, ah, sí, o sea, sí les puede gustar, pero al final del día como niños, y tú lo sabes, fuimos niños, y lo que queremos a veces es, pues, ya dejar como que botar los libros, pero cuando viene también por el sí. gusto de hacer las cosas, pues la cosa cambia. Y como tú bien lo decías, cuando puedes, potenciar la difusión, en este caso, de qué es lo que hacen de las olimpiadas, y es ahí en donde se centra mi siguiente pregunta, pariente, ¿cómo es que entrenas a estos niños para que al final del día sean representativos en algo que para muchos es sumamente complicado, para muchos no se meterían? ¿Y cómo es que esos niños que les gusta la matemática se pueden acercar a ustedes? Muy bien, es muy buena pregunta, ¿no? Y antes de contestártela, pues que también en esa época que tú hablabas teníamos casi 2 meses de vacaciones, pariente. Sí, Entonces, acá el último día de clases era una chulada porque aventábamos la mochila y no la sí, veíamos en 2 meses y éramos sí. niños felices.
que nos íbamos al río, que nos íbamos a jugar, no importaba, todos los días estábamos jugando y ya hasta Sí, te aburrías, ¿no? Te acordarás. Ya el último medio mes, ya no ya queríamos sí, entrar a la querías escuela. regresar. Extrañabas a los Estábamos hartos de compañeros, tanto. Sí, extrañabas, sí, exactamente. caerte en las escaleras, digo, todo lo que te pasaba en la escuela te lo Así extrañabas. es. Exactamente, ¿no? Y bueno, y eso me lleva a responder tu pregunta. Fíjate que nosotros estos entrenamientos lo basamos en una ciencia relativamente nueva. Y digo relativamente nueva, te estoy hablando de 1976, 77, que surge. Alguien se da cuenta que en realidad la enseñanza debe tener ciertas cualidades. Es decir, ser un buen matemático no automáticamente te califica para compartirlo con otros, lo que pasa actualmente. O sea, alguien dijo que vamos a empezar a observar cuáles serían esas cualidades, esas características que tienen que estar presentes en una clase de mate, por ejemplo. Y surge una ciencia que se llama la ciencia o la didáctica de las matemáticas, ¿no? Que es básicamente cómo compartes todo ese campo disciplinar que es grandísimo, ¿no? Actualmente, y que actualmente se ocupa en todo, ¿eh? Tú lo sabes, la misma ciencia de datos parte de la mate y lo ocupan ustedes que se dedican a la comunicación, porque gracias a eso saben qué tanta gente los Ujú. observa, por ejemplo, ¿no? Qué tanta gente El los análisis de escucha. datos es Ahí está esencial detrás y para eso. nosotros. Exactamente. Y aunque ahora ya hay un montón de aplicaciones muy buenas, pero finalmente hubo un matemático que elaboró esas fórmulas y alguien lo programó y Así ahí es. está, ¿no? Y entonces nosotros lo que hacemos es eso, pariente. Partimos de esta ciencia, ¿no? La didáctica de la matemática. En particular, yo utilizo una aproximación didáctica que orgullosamente puedo decirlo, es una aproximación que viene de aquí de la Autónoma del Estado de Hidalgo, ¿no? Mis, los jefes, el doctor Barrera, el doctor Aarón, que a veces escuchan ese podcast, espero no me regañen, pero bueno, la verdad es que son dos de las personas de las cuales he aprendido muchísimo. Y es una perspectiva que ellos, en ese grupo de matemáticos, el doctor Campos también, ellos iniciaron este movimiento, es una aproximación que ellos afinaron bastante bien. Que aunque ya venía desde aquellos años, ellos le dieron un nombre, pariente, y una forma y una estructura. Entonces, ¿qué sucede? Básicamente, a grosso modo, este aprendizaje con entendimiento, yo se lo robé literalmente a los docs, ¿no? Y lo he aplicado hasta en ciencias y en otras áreas. Funciona bastante bien, porque parte de algo interesante, parte de la curiosidad del niño, que es innata, esa nadie no la, a menos de que alguien llegue y te rompa totalmente, nadie te quite esa curiosidad de querer saber más, y empieza con ciertas, vamos a llamarle ciertos momentos por los cuales pasan nuestros muchachos en cada sesión de entrenamiento. Parte desde la simple exploración, de la observación sistemática y va subiendo como de nivel parente a través de ciertos cuestionamientos, basado un poco también en esta mayéutica, ¿no? Filosófica. Pero básicamente los muchachos en ese punto, a lo que los llevamos es que precisamente ellos vayan forjando ciertas, desde las ideas que ellos tienen, le vayan dando formalidad sin que se den cuenta. Poco a poco vamos metiéndolo al mundo del lenguaje matemático, de que ellos ya no me digan, por ejemplo, es que hay una esquina, ¿no? Y en esa esquina, no, que me diga, ese es un ángulo. Y ese ángulo tiene, no sé, 60 grados. Y entonces es una cualidad de los triángulos. Entonces, poco a poco ellos, en esa discusión, porque son muy pequeñitos cuando llegan con nosotros, y ellos discuten desde lo que pueden, desde lo que conocen. Tú dices al principio, desde ese bagaje que ellos tienen. Y en ese bagaje puede ser muy pequeñito, pero esas ideas, ellos empiezan a potenciarlas poco a poco. Y entonces, en ese asunto, vamos ya introduciendo temas, incluso en niños pequeños, que tienen que ver con teoría de números, con geometría, ¿no? Con combinatoria, que son las tres grandes áreas que siempre están en las competencias, ¿no? Pero el punto es ese, es que a través de esto hacemos que el niño, desde lo más natural que tiene, que son esas cualidades y ese conocimiento que él ya conoce, que ya aporta, que ya lo hace como suyo, llevarlo a más, hacia un lenguaje. Poco a poquito los vamos metiendo a esa parte, ¿no? Obviamente, todo bajo resolución de problemas. De pronto, claro está que tenemos que hacer pues, actividades, tareas que les permitan llegar a ciertas, a entender ciertos conceptos. Nos ayudamos, nos hacemos ayudar de aplicaciones, ¿no? De aplicaciones que podemos de geometría dinámica, por ejemplo, ¿no? De robótica incluso. A veces yo utilizo la programación también para ayudarles a darle orden a sus pensamientos, ¿no? Los algoritmos. Entonces, a través de ciertas actividades, ciertas tareas, vamos llevándolos a eso, a que resuelvan problemas, que es el centro de todo esto, ¿no? Y claro está,
usamos todo aquello que ellos aprenden en sus escuelas. Solo que ahí seguramente sigue siendo mecanizado, pero nosotros lo que hacemos es hacerlos comprender ese algoritmo y que de ahí pueden tomar algo que les puede servir para ese problema que están en este momento Okey, resolviendo, ¿no? Entonces, es okey. un proceso, Entonces, aquí, y ¿no? perdón que te interrumpa si no se me va la pregunta, digamos, No, eh, échale. es decir, esta escuela tradicional no está peleada con este nuevo No, y pueden conjugarse para poder rescatar lo de la tradicional para poderlo aplicar en este nuevo modelo que ustedes están aplicando durante, bueno, en el proceso de, entrenamiento durante las Olimpiadas. así es, fíjate, y esa es una buena pregunta porque es justamente lo que pasa es, le cambio el Y foco de perdón, ¿y por qué atención. Ya no le pongo el Y foco a, perdón, ¿por qué te ajá, lo pregunto? Porque al momento de decir que rompemos con paradigmas, es decir, hago bolitas todo lo que ya sabías, te lo aviento y ahora sí te voy a volver a enseñar de nueva cuenta. Y qué rico que a final de cuentas puedas, rescatar. Ahora sí, dale, dale, dale. sí, ciertos elementos para identificar, y ahí te va. Digo, simplemente cambias como el foco de atención. Ya no te centras en el mecanicismo, ¿no? Sí lo usas, pero no es el centro de atención. El centro de atención está en ese objeto de aprendizaje, ese objeto de estudio que creaste para que el niño, por ejemplo, entienda la división, ¿no? Para que entienda el algoritmo de la división. ¿Por qué es tan fundamental? Para que entienda qué son los números primos. Entonces, lo usas a través de ciertos, insisto, de ciertos fenómenos que sí existen y sí están en la naturaleza y que el niño dice, wow, no, o sea, pero ¿por qué? Y ahí empieza el asunto. Entonces, nuestras clases, nuestras sesiones realmente tienen desde filosofía hasta Tienen de ciencia, todo. ¿no? Tienen de todo porque esa es la idea, que el muchacho se dé cuenta que hay que ocupar esas formas matemáticas de pensar y que están en todos, solamente que las ocupamos de modo Claro. distinto. Algunos sí las aventamos hacia la matemática pura, otras no, otras dejamos en la ciencia, las dejamos en la música, por ejemplo. Tú lo sabes, la música es Son matemática pura, secuencias, ¿no? Así surgió. son Son secuencias. secuencias y son números y son tonos, ¿no? Y etcétera. Entonces, eso es importante. Entonces, básicamente cambiamos el Okey. foco de atención, ya no se lo ponemos a lo mecánico, sino eso lo ocupamos como una herramienta que está ahí, que podemos usar para que los muchachos entonces empiecen a modelar fenómenos con esas ideas que están ahí en la mate, ¿no? Y que se Y es den que cuenta además que la matemática, fíjate que no está acabada, sino que ellos mismos pueden encontrar de pronto nuevos caminos hacia la resolución y de es que aquí cosas. creo que viene esta esa gran capacidad de asombro que los niños tienen, porque cuando entienden las cosas, Claro, se asombran cuando exacto. pueden describir, como tú dices, el fenómeno, sea cual sea, a través de un lenguaje matemático, lo entienden, lo conceptualizan y lo pueden explicar y compartir. Inmediatamente viene ¡ah! El asombro y lo hacen más suyo, entonces, El eureka, y lo hacen más suyo, entonces. exacto. Guau, no, o sea, mediante me estalló la cabeza ahorita y cuando, pude entender el que cuando el niño entiende, descubre y viene ese asombro, evidentemente se enamora entonces de porque lo hizo suyo. Así es. Así es, fíjate, y no solo eso, además, porque esas tareas, o sea, te digo, porque eso te digo que hay ciencia detrás de lo que hacemos. No nada más es aventarles un problema y a ver qué hacen, no. Porque además esas tareas están diseñadas para, fíjate, para que las neuronas generen relaciones robustas entre ellas. Más robustas de lo que regularmente sería. Y eso hace que precisamente el conocimiento, el contenido matemático, se vuelva significante para ellos. Y no solamente sea algo de que, ay, ya, pues sí, ya lo vi, Nunca pero más lo ya, voy a bye, ¿no? volver a No, sino que utilizar, más, que es comúnmente el argumento que todos exactamente, utilizamos. ¿Para qué jodidos quiero, la raíz cuadrada o, lo que tú quieras y mandes, o las derivadas, que bendito seas derivadas, si nunca más las voy a ocupar? Aquí cambia precisamente el o sea, sí cambia el concepto, pero cambia la sí, percepción de cómo ver a las matemáticas. sí. Y parte todo, evidentemente, de este cambio de paradigma que al momento de enseñar usted los hace. Wow. Claro, y digo, una vez y a un doctor le pregunté eso, ¿no? Le dije: "Oiga, y bueno, si un alumno una vez me pregunta, ¿y para qué me sirve? Si nunca voy a volver a usar", dice: "Muy simple, mira, porque tenemos la capacidad de hacer matemáticas". Y dije: "Pues claro". Entonces, ahí fíjate lo que te decía, ahí hay un sentido de existencia,
Por eso quien se dedica a la mate pura, y la ocupa para asuntos de astrofísica, de astronomía, pues él le encontró un sentido a la Sí, aplicación de la claro. matemática, ¿no? Y por eso sí tiene que estar presente este sentido de pertenencia y existencia en lo que está pasando en el aula. Porque si no, el niño nunca Mm. le va a dar sentido a eso. Va a decir, pues, Sí, ¿para sí, qué lo sí. hago? Cuando te das cuenta que en realidad lo haces porque puedes, porque mi cerebro está preparado para hacer matemáticas, dices, wow, pues debo Sí, sí, que intentarlo, ¿no? Por lo ya no menos. ves como la plana de 10 o la hoja de 10 operaciones que tienes que hacer sí por sí, Exacto. porque si no te dejan sin recreo y después te va mal con la mamá o con el papá, sino porque Sí, lo haces porque sabes que lo puedes hacer y lo puedes hacer bien. No, pues, exactamente. Y que tienes claro, cualidades, y entonces es lo que tú decías, ese eureka del niño, ¿no? De, wow, sí puedo. O sea, realmente hay un asunto aquí, ¿no? Dices, y ahí está la parte okey. interesante, ¿no? Entiendo entonces el porqué, y te lo decía hace unos minutos, entiendo por qué entonces los alumnos, como tú dices, sí les gusta la matemática, porque descubren esa relación de coexistencia Ujú. y de pertenencia, a final de cuentas, el decir: "Guau, Así descubrí, yo es, lo descubrí", ¿no? Independientemente que ya haya sido exactamente. descubierto, independientemente que exista como tal, pero Para él simplemente es, para él lo es, así es, sí, para él lo es, ¿no? ¿no? Genial. Así es. Y por eso es que, cuando comenzamos a platicar acerca de este acercamiento para poderte entrevistar, yo creo que no, como que no quedaba todavía muy entendido como por dónde íbamos a ir. Y, creo que las Sí. preguntas han ido hasta, mm, híjole, como tú lo decías, hasta el génesis de dónde, cómo y para qué, al Sí, final del claro. día, pues te dedicas a lo que te dedicas. Oye, pariente, pero por favor, aquí, después de la emocionada Sí. que nos acabamos de pegar, se te pasó diciendo que cómo los niños se pueden acercar a aquellos que sí les gustan las Ah, sí, cierto. matemáticas a ustedes. Claro. Pues mira, es muy sencillo. Nos pueden buscar en Facebook. Sí, ¿Puedo darle claro. Facebook? ¿No hay De bronca? hecho, antes de que Eh, terminemos, te voy ah, a pedir todas tus redes sociales, ah, pero, échale de una vez, no importa. okey. Mira, el Facebook, vamos a decir, el Facebook oficial, donde ahí van a encontrar cosas, que tienen que ver con lo que hacemos como organización, ¿no? Así está, literalmente, es, Facebook, diagonal, bueno, facebook.com, diagonal, y es ANPM Okey, Hidalgo, así, que es Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas Hidalgo. Ahí van a encontrar desde información, por ejemplo, lanzamos convocatorias de cursos que damos, etcétera, hasta, por ejemplo, cada mes, pariente, publicamos algo que se llama desafíos diarios matemáticos. ¿Qué es eso? Son ejercicios, esos son ejercicios, no son problemas, yo te voy a decir cuál es la diferencia. Son pequeños ejercicios donde los muchachos diario pueden ir resolviendo y practicando esas habilidades matemáticas. ¿y son Entonces, entregables eso? Es decir, yo como niño que los te los sí, puedo mandar a ti para que los cheques y demás. sí, sin problema, me los pueden mandar a mí o a su Okey, propio profe. Si, oye, profe, encontré esto material. Les puede pegar uno por día, que esa es la idea, que peguen uno por día y que lancen el reto. okey, A ver quién claro. lo resuelve, ¿no? A ver quién es. Y entonces lo pegas en el salón, te vas a jugar, regresas y dices, voy a ver qué Otra onda aquí, vez ¿no? me Entonces, estoy están por haciendo, grado. otra vez se vino déjà vu la película de este, Mente Indomable, Indomable. exactamente, porque recordarás cómo el profesor en el pizarrón del pasillo pone Se lo los dejaba, ¿no? retos ahí. Entonces, es genial. Creo que al final del Sí, día es una película, pero al final del día ustedes lo están llevando. O sea, esto lo están llevando a la sí, claro. a la vida, a la carne diaria de los niños. Y entonces esa es la forma como se pueden acercar a los niños. Pero aquí quiero hacer una pregunta también, pariente, de que, ¿cómo es que haces la Sí, sí, sí. filtración de aquellos papás en donde quieren proyectar lo que no pudieron hacer en sus niños y de a fuerza los clavan Ah, acá? sí, te entiendo. Y sí, pasa mucho, ¿eh? Y eso, yo sé que somos papás. Bueno, yo no soy papá, pero son papás bastante, pues, quieren, como tú bien lo dices, no lo quiero decir tan feo, ¿no? Son papás que por algún asunto ellos amaban la matemática y eran buenos matemáticos y casi casi avientan al niño, Sí, ¿no? sí, sí. Órale, va, hágalo matemático. Pues mira, es interesante eso que preguntas, porque por genética, sus muchachos son buenos, son inteligentes. Aquí la diferencia va a ser la voluntad del muchacho.
sí es mi chamba y sí me ha pasado que hay niños que entran y tú los ves, ¿no? Así como yo, ¿qué hago aquí? O sea, yo no quiero estar aquí. Y después de determinado tiempo te das cuenta que son muy buenos. Cuando yo detecto eso, pariente, no lo Okey, suelto, ¿eh? Empiezo a poquito decirle, oye, a ver, ¿tú qué opinas? Y primero es como de, te ponen caras y así como de, pero si lo vas jalando, te das cuenta que hay buenas mentes ahí. A veces. Hay veces que sí, me han tocado, la verdad, muy pocos casos, pero de niños que sí, de plano, no era su camino, realmente era una proyección, necedad del papá, digámoslo como es, una una proyección proyección. del papá. Y entonces ahí, mira, ahí, digo, voy a decirlo así, ahí lo que sucede, pues que realmente esos muchachos, como vamos haciendo filtros, porque al final solo podemos llevar a determinado número de muchachos a participar a las Olimpiadas Nacionales, entonces pues se van quedando, ¿no? Pues digo, yo he tenido bastantes sorpresas muy gratas, ¿eh? De muchachos que llegaron bajo esas premisas, que eran más bien como la necesidad del papá, pero al final terminan siendo muy buenos matemáticos, ¿eh, Okey, pariente? A lo mejor no llegan hasta la final, no llegan a las nacionales, pero se quedan en buenos puestos y después yo los veo haciendo cosas de ingeniería que requieren a la okey, mate, ¿no? Y digo, bueno, no fue tan malo, o sea, finalmente el niño encontró un camino, pero ahí sí es muy importante, y sí debo decirles a los papás, aunque sí puedo trabajar con niños precisamente que no les guste, porque esa es parte de mi chamba también, que por lo menos encuentren sentido, pero sí, si a su muchacho le gusta la mate y ha notado cosas que son ordenados, que son medio sistemáticos, okey, échenoslos. Lo necesitamos, porque incluso ahí van a descubrir que la matemática claro, tiene ese asunto, ¿no? O sea, que ahí van a encontrar eso que a veces no encuentran en otras áreas, okey. ¿no? Pues a veces las materias a ellos se les hacen aburridas. Lo que te decía, seguramente si tú te hubieras encontrado un buen maestro de mate, seguramente andarías en esas áreas, Pues, pariente. quién sabe, frente. No, en serio, o Yo sea, creo que sí. Fíjate que sí tuve un muy buen y era cubano el maestro, muy bueno, ya pero ves. digo, hijo de la yo ya iba muy encaminado para donde iba, sí, eso sí. Yo creo que si me lo hubiese Sí, encontrado sí, el sí, gran sí. problema es lo que yo te decía, que y se los voy a contar aquí, muchos ya lo saben, y quien no lo sepa, pues, se va a enterar. Yo tuve por cuestiones de la vida a volver a hacer todo lo que era la prepa, pero abierta. Entonces, pues, ustedes Ajá. saben, en ese caso, aventarte 3 años en exámenes, casi de 6 a 8 exámenes cada fin de semana, pero cuando me topo con las matemáticas de cuarto, quinto y sexto semestre, hijo de la a mí sí la vida se me hizo complicadísima, porque, pues, en la escuela, sí, como tú bien dices, cuando tienes una guía, pues, te van explicando, pero cuando no tienes ni idea, cuando se te mueven los números y cuando tienes que ser autodidacta en nada más en un librito, pues ahí la cosa se pone bien complicada y de cierta forma fue una de las circunstancias en las cuales yo dije, pues vámonos de aquí, ver, y algo muy chistoso, fíjate, muy chistoso. A final de cuentas, yo terminé siendo mercadólogo, soy licenciado en mercadotecnia, maestría en Ajá. mercadotecnia, especialidad, y dije, no, a fin que no va a llevar matemáticas y madres que me meten en ese caso, contabilidad, y todos los Así números es. estratégicos para poder hacer un plan de negocios. Y pues bueno, Análisis así de es, datos. y a final de cuentas, pues Así sí, es. pero créeme que, como tú lo dices, yo veo los números cuando estoy analizando los datos como tal, ya de otra manera. Ya no los veo como números, los Exacto. veo como información que me van construyendo modelos, los cuales Así es. interpreto y cuando tengo que compartir, en ese caso, la interpretación de esos datos con el interesado de, porque pues ya se los puedo decir, a ver, esto es rojo o se puso rojo por esa circunstancia y nos conviene ir por ahí Ajá. con esta estrategia. Es decir, ya cuando y tú lo decías en unos momentos y por eso me estaba esperando un poco a aventar el comentario. Cuando tú ya estructuras de otra forma y ves al final del día de otra forma a los números, y no los ves como como los vimos hace muchos años y le das un sentido, les das Así un es. sentido y los comienzas a ver y te comienzan a aparecer y ya no es solamente un 5 sino un 5 ya tiene un significado en el cual ese significado ya te está dando una respuesta para plantear la siguiente estrategia para poder dar solución al problema que posiblemente se te presente por tal, 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 tal. Es decir, ya le das una connotación al número y no solamente es un 5 Así sino es. un 5 ya tiene toda un historial en el cual te va a interpretar y te va a ayudar a entender y a hacer entender también lo que quieres que te entiendan, ¿no? Al final del día.
Así es, exactamente. Y ahí digo, ahí hay otro tema que podemos aventar, o otro podcast, ¿no? O sea, es eso simbólico que nosotros le agregamos a Claro. los números, a su interpretación, ¿no? Y ahí hay otra cosa que se puede tratar, ¿no? Ahí está el buen Ujú. Lacan. Lacan trató esa parte justamente, ¿no? Entonces, pero No, ese pero es otro tema, pero es muy ese es otro interesante tema también. muy extenso, Ese, pariente. Mira, pues ahora sí que, está muy rica la plática. Yo creo que esto yo da sé. para echarle mucha madeja al hilo todavía. Sí, ojalá que, como tú lo decías, y están totalmente bienvenidos. Como te decía, El Resonador es este proyecto que nace para hacer resonar lo que tengamos que hacer resonar. Cuando yo presento el proyecto como El Resonador, me dice: "Se quedan", o sea, inmediatamente comenzaron en resonancias magnéticas, ¿no? Digo, pero a ver, abran su Ándale. espectro, o sea, abran su cabecita, que su signo cognitivo no los Así es, centre nada más en algo, en un lugar común. El resonador, y nosotros como mexicanos, tú lo sabes, pariente, que algo que nos resuena es aquello que nos mueve la cabecita. Y el resonador quiere hacer eso, exacto. hacer resonar lo que tenga que hacer resonar temas, personas e ideas, porque es necesario que mucha gente a través de esta red que estamos conectados todos, sigamos conectándonos para que en verdad aquellas generaciones que vienen atrás de nosotros, que tienen muchas oportunidades, pero por la inmediatez de las cosas, no digieren las situaciones como nosotros las digerimos, que tenemos la oportunidad de venir de una generación híbrida, es decir, que venimos, en este caso, que tuvimos que batallar con lo análogo a lo digital, y hoy en esta inmediatez de lo Así digital, de es. repente se pierden muchas cosas importantes en la esencia, y ya no se transmite la esencia, nomás se transmite, pues, muy por encimita. Hay temas que Ujú. son necesarios transmitirlos desde la esencia pura para que puedan ser entendidos y, como tú lo decías y lo referíamos hace unos minutos, entiendan el por qué y el para qué, y no nada más hacerlo por hacerlo. Entonces, esa es ese es, Así es. el, digamos, el génesis del razonador, y quien tú quieras echar por acá es bienvenido. Vamos a estar platicando, pues yo creo que muy a gusto como lo estamos haciendo, y ojalá que como los integrantes en este caso de de este delegación Hidalgo de Olimpiadas que preparan a los chicos, pues nos puedas traer y aquí platicamos un poco más. Si quieres traer igual a los Sí. pequeñitos, son bienvenidos con todo el permiso. Bueno, en este caso hay que buscar permiso de los padres y demás para que no haya ningún problema acerca de, y ya sabe, los temas que de Sí. repente se hacen. Pero pariente, yo, quiero, ir, cerrando, en este caso, la conversación del día de hoy, dejando provocaciones para próximos episodios y próximas invitaciones, porque esto da de mucho hablar. Yo quiero ir cerrando, pariente, con una pregunta que me ha estado dando vuelta, en la cabecita. Échala, ¿Qué? échala, O sea, valiente. Migda, mi pariente, ¿qué más? O, digamos, ha llegado a un punto en donde dice: "Chin, o sea, necesito luz, necesito una nueva forma de poder entender las cosas". ¿Ha llegado a ese punto o todavía falta? No, no, no. De hecho, justo andan en eso, ¿eh? Okey. Y esto es interesante, porque precisamente tú lo decías, así como las redes han sido un parteaguas, ¿no? También han sido un asunto que también ha llevado a las masas una serie de ideas, pariente, que, que precisamente no ayudan mucho a que la razón sea un principio de vida, ¿sabes? Y por eso tú cuando me decías esta parte del resonador, la verdad es que a mí me gustó el nombre, luego, luego. Yo lo que imaginé, claro, porque soy apasionado de esas cosas, luego, luego lo que imaginé fue esta vibración que las partículas tienen a nivel subatómico. Y dije, claro, seguramente vamos a hablar de esas cosas, ¿no? De cómo lo que hace una partícula en algún lado seguramente está resonando en otro. Y eso es interesante, porque a nivel energético abajo, donde están ahí las partículas, pasa, ¿no? Y en otros lados, ¿no? Pero de manera general, y a eso voy. Justamente esta oscuridad que yo veo es algo a lo que el gran Sigmund Bauman decía, ¿no? Lo caracteriza como la posmodernidad. Y es eso, pariente, es como la gente parece que desdeña la verdad, Okey. desdeña todo aquello que te lleva a un aprendizaje o que te lleva a algo que te va a ayudar a forjarte a ti mismo. Es decir, el placer por el placer.
y no es que esté mal, no voy a decir, ay, moralmente, no, no, no. A lo que me refiero es que hemos dejado de lado muchas cosas como el aprender, ¿no? Hemos dejado de lado la ciencia. Ahora hemos dejado incluso lo que tú decías de observar cosas que están alrededor nuestro y que son reales y que están ahí y que estaban en la cosmovisión de nuestros pueblos indígenas, por ejemplo, ¿no? Y que son parte de eso que tú decías justamente, de esto de ser mexicanos, que es muy nuestro, y que hay mucho conocimiento, pariente, mucho conocimiento. Y hay temas ahí de cómo nuestros antepasados hacían ya ciencias y matemáticas muy interesantes con lo poco que tenían y sin tecnología. Y cómo ahora parece que vamos en ese retroceso en muchas áreas, ¿no? Pues precisamente por esa falta de interés que los muchachos tienen y que los hemos dejado de cierto modo ahí arrumbados, ¿no? Y que yo creo que un programa como el tuyo es sin duda una gran ayuda, ¿no? Para todos aquellos que seguimos de aferrados con la intención precisamente de llevar un poco, de aventar pequeñas velitas, ¿no? Y a ver qué, pues, qué surge, ¿no? ¿Quién se acerca a ellas? Como la clásica, los clásicos insectos que se Sí, acercan a la luz, claro. ¿no? Eso es lo que hacemos. Y ese es tu programa, es eso, es una vela ahí en la oscuridad que hace que realmente quien quiera aprender se acerque a ella, ¿no? Y eso es No, pues ahora interesantísimo, sí que muchísimas ¿no? gracias por las flores, pariente, y la buena vibra para el razonador. La neta es que, pues sí, esa es la intención. He visto, pues, digamos, temas muy interesantes desvanecerse por toda, Sí, pues, esta negatividad, esta cotidianidad, esta, detener rápido las cosas y exactamente. negar lo que es, simplemente negar lo que es, negar lo que la evidencia, o en este caso, lo que la evidencia observable está gritando y que, pues, aunque digas que es de otro color, pero la evidencia observable, Que te no está diciendo existe. que es de otro color. No, que no quiero iba a hablar sobre, Sí, hijo de la, sobre un tema que es sumamente polémico, que es la autopercepción, pero, va mucho sí, encaminado de la mano en donde dejar lo que es evidente, lo que la evidencia observable te dice y lo que biológicamente te dice y que tú digas que no va claro. por ahí. Creo que, rescato mucho, lo que tú decías con esto, pero no lo quería decir, ya lo dije, pero bueno, la autopercepción sí es una de las cosas que, me pone de repente, de los pelos de punta por las implicaciones que tenga. Diga, a final de cuentas, si uno se quiere percibir perro, pues que lo sea perro, ¿no? Pero cuando ya implica a terceras personas, esas autopercepciones, Así esas es. negaciones a lo que es realmente, pues ahí sí donde dices: "Caramba, ¿no? ¿Cómo es posible que que?". Sí, y que se puede discutir, ¿eh? O sea, se puede discutir Sí, libremente porque se puede ver distintas perspectivas y eso es lo sabroso, ¿no? sí, Afortunadamente. pero, se puede Digo, discutir y es muy respetable en verdad, y como reitero, te puedes percibir una manzana si tú quieres, pero cuando tu percepción ya, afecta a un tercero, pues, sí, claro. definitivamente hay Hay un un asunto asunto en ahí, donde, ¿no? pues sí, tú me puedes decir, que tú te percibes como una manzana, yo lo respeto, pero no me puedes obligar a que yo te quiera o yo esté obligado a percibirte como una manzana cuando ve que eres un hombre, ¿no? Entonces, ahí está la cosa, ¿no? Sí, claro. Y eso fíjate, y eso ya rompe, pariente, con esta idea de la Sí, realidad, ¿sabes? Y eso es interesante, porque si tú le preguntas a un físico, y digo, hay muchos colegas que ellos me lo dicen siempre que estamos en las charlas. En realidad, la realidad es algo que está creada, o que se crea precisamente de tu propio así bagaje. es. Pero eso es distinto a lo que tú dices. O sea, una cosa es la realidad que está ahí, que sí se amarra a cosas verdaderas, ¿no? A la autopercepción que tú decías. Y ahí No, hay un hombre, tema que, híjole, es pariente, extensísimo, es otro, muy extenso y otro podcast. sumamente, y sí, la verdad, o sea, es sumamente, hijo de la tendencioso, complicado, Sí, sí, sí. lo que tú quieras y mandes, ¿no? Pero pariente, ahora sí, ¿puedes volver a compartir a dónde podemos Sí, claro, encontrarte? Y también yo nomás quiero aquí con con esto gusto. terminar. Eh, yo sé que te dedicas, que tu chamba es coachar, dar clases a los pequeñitos. Pero así, en muy resumidas cuentas, en un resumidas palabras, aquel interesado que llegue
a donde tenga que llegar este podcast y diga: "Ah, me encantaría poder, poner en contacto a", ¿cómo lo hacemos? Muy simple, en Facebook búsquenos como ANPM Okey, Hidalgo, así, que es básicamente Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas Hidalgo, y nos van a encontrar muy fácil ahí en Facebook. Yo sugiero que nos busquen por ahí, que ahí van a encontrar, nos pueden escribir por ahí con mucho gusto, ahí en el Messenger, en el chat, y ahí nos ponemos en contacto sin ningún problema, ya sea para asuntos de la Olimpiada, ya sea para alguna asesoría. También trabajo con profesores, no solo con muchachos, también con profesores, con escuelas, porque mi idea es esa, llevar estas conjeturas, lanzar ideas hasta donde más se pueda, aparente. Ya, si alguien la escucha y está interesado, pues adelante, ¿no? Nos vamos a discutir no, tú ideas. Eso es híjole, lo sabroso. me has dado pauta para una nueva pregunta y la tengo que hacer porque si no me voy a morder la lengua. Échala. Eh, acabas de comentar que, en este caso, trabajas también con profesores. ¿Hay esta resistencia Claro, por parte de los profesores de, pues, de cambiarles la cosmovisión, el paradigma de cómo enseñar? Porque digo, a final de cuentas, cada quien tiene y es muy respetable su forma de enseñar. Pero yo digo, claro, claro. lo voy a poner como ejemplo. Soy el director de una escuela, pongo en contacto al MIGA, a MIGDA, llega el MIGDA con los no con el director, sino con los profesores y se hace el merequetengue. ¿Hay resistencia? Sí, A ver, ¿cómo pasa eso? sí, regularmente sí. Sí, mira, es bien curioso porque yo por eso amo trabajar con los muchachos. Los niños, de verdad, no tienen dogmas tan profundos en su mente, no son tan dogmáticos ni tan paradigmáticos. Ellos, si tú les cuentas un cuento, lo reciben y se emocionan, ¿no? Claro, depende de cómo se los cuentes también. Pero un adulto es muy complicado, pariente, porque el adulto, aunque tenga ganas de aprender, ya tiene paradigmas de muchos años. Es decir, no digo que todos, pero una gran mayoría ya se acostumbró a un método. Y eso ya de broma decimos, ¿no? El profe tiene su misma libreta amarilla de hace 30 años, ¿no? No tiene los mismos ejercicios. Digo, no sé que no pasen todos y no estoy criticando a nadie, pero realmente pasa que el profe tiene muchos dogmas. En primera, imagínate, llego yo, greñudo, con una playera de heavy metal y llego ¿y este qué me va a Güey, enseñar, no? sí. Es que, no, no sé, hacer un porro, ¿qué me va a enseñar? Pues no, o sea, no. Entonces, ahí está el primer Okey, paradigma es ese, pariente, el asunto, el sí. prejuicio. Después, ya tiene dogmas de muchos años de enseñar lo mismo bajo la misma perspectiva. Entonces, cuando yo llego y les enseño una perspectiva distinta, ¿cómo es la mejor forma en que yo lo hago? Primero, pues hacerlos pasar por ese proceso. O sea, yo los hago que vivan el proceso. Después de eso empiezo a cuestionarlos, a que obtengan conjeturas de ese proceso, ¿no? Para mí es más fácil. Porque si llego y les digo, oiga, ¿qué creen? Miren, les voy a compartir esto y a partir de ahí no funciona. Con ellos tengo que llegar derecho y romperles. O sea, llegas a romper Digo, madres, yo en les pocas digo taladrar, palabras. taladrar su cabeza porque es necesario. Y una vez que les taladré la cabeza, pasaron por un proceso, ahora sí, empiezo. ¿Cómo vieron? ¿Qué diferente es con lo que ustedes hacen todos los días? Y ya pues empiezan, no, pues esto, y ahí empieza la verdadera discusión, ¿no? Afortunadamente, el ser humano tiene esta capacidad de, de reaprender, ¿no? Tú lo sabes, Sí, la sí. neuroplasticidad es algo fabuloso en el cerebro. Entonces, cuando creemos que entre más viejitos somos, ya no aprendemos tanto, ¿qué crees? Pues sí, ya a lo mejor la memoria ya no es la misma, pero la cualidad de aprender siempre está presente, ¿no? Que ya estamos cansadones, bueno, eso es otra cosa. Pero siempre, sí, regularmente siempre hay Sí. resistencia, pero siempre hay formas. Yo siempre incluso uso la filosofía, siempre les digo con eso, ¿no? Y ya con eso se van abriendo poco a poco, ¿no? Incluso a veces es muy simple. A veces los colegas solo necesitan Okey. desahogarse. Y con 20 minutos que los deje de haber, ¿cómo les ha ido con la nueva escuela mexicana? Con Uf, eso se media hora, no, media hora de no, es que aquí, es que. Entonces digo, ya está, ¿no? Ahora vamos a entrarle, les voy a mostrar, les voy a compartir algo. Lo usen o no, depende de ustedes. Si les gusta, pues le seguimos. Si no, pues simplemente creo que conozcan es una aproximación didáctica que les puede servir, que les puede dar mejores resultados. Úsenla, básicamente. Ya ustedes me dirán, me contarán en otra ocasión si les okey, funciona o no, ¿no? Entonces, por ahí va el asunto. O sea, la idea es mover su voluntad, pariente. Esa es la okey, parte, perfecto. ¿no? Indudablemente, cuando viene una fuerza que hace mover las cosas, pues,
las demás cosas comienzan a tener movimiento y entonces comienza a Así haber es, una especie de engranaje en donde la maquinaria comienza a trabajar. Pues, así es, encantadísimo, mi estimadísimo así es. pariente. Muchísimas gracias por, Un placer. aceptar la provocación del razonador. ¿Algo que quieras agregar antes de despedirnos? No, pues simplemente, pues invitarlos, ¿no? A que se dejen seducir por la luz cegadora de la ciencia y la matemática, pariente. Que no les dé miedo. De verdad que yo sé que la matemática sí requiere disciplina, sí, no te voy a mentir. Requiere ciertos hábitos en el orden del intelecto, claro, pero que se den la oportunidad de probarla. ¿Por qué? Porque tenemos esa cualidad y créeme que esa inteligencia y esas cualidades no existen híjole, a unos que te gustan 1000 parsecs a la redonda, ¿no? No existe. Somos los únicos capaces de lucubrar ideas, de construir edificios, a menos a Claro, ciertos años luz, ¿no? De distancia, pero somos los reyes hasta ahí, si lo quieren ver así, ¿no? Aunque suene muy pedante, pero eso es importante, o sea, dense la posibilidad de ver que sí pueden resolver asuntos que implican hacer matemática, hacer física, hacer ciencias, ¿no? Y ya si le encuentran algo, pariente, pues qué bueno, de ahí pues, háganse astrofísicos, muchachos, háganse astrobiólogos, encuentren carreras interesantes, ¿no? Donde puedan aplicar la matemática pura, la didáctica, y nada más, ¿no? Invitarlos a eso, a que no le tengan miedo, a que lo prueben y pues ya después que nos cuenten cómo perfecto. les No, va. pues me encanta, en verdad, hemos, estado platicando bastante y largo y tendido, pero creo que todavía Sí, hay mucho que platicar. Habrá una segunda, tercera, cuarta provocación. Yo encantadísimo de recibir a quien quieras traer por acá. jalo, Ahí estamos, ya jalo, jalamos. jalo, pariente. Este, ya Ya está, estás. peinado para atrás, como le decía cuando estábamos comunicándonos para ponernos de acuerdo con el podcast. Y no me queda más, valiente, que agradecerte enormemente, en verdad, esta apertura para poder platicar cosas que no habías platicado en otra parte. No sé si fue porque estábamos en confianza de ser parientes o realmente porque la entrevista así la llevó y poco a poco las preguntas fueron dando a que la apertura y demás, pero en verdad muchísimas gracias por esta oportunidad de conocer a quien nos puede enseñar y dar fe de que se puede enseñar la matemática de otra forma y que dejamos ese estigma como tal a los números y que los veamos como lo son, como unos números que nos van a construir muchas cosas en nuestras vidas. Y sobre todo a aquellos que somos padres, a aquellos que tenemos una responsabilidad que brincotea y que da mucha lata cuando nos piden tarea y que nomás no podemos resolverla. Creo que el poder cambiar de cierta forma este paradigma de ver las cosas. Y si no podemos, pues que nos acerquemos con los profesionales que sí pueden y que pueden enseñarles tanto a nosotros como a nuestros pequeños para que esta sea mucho más afable de aquí en adelante, teniendo en consideración que muchas de las carreras en desarrollo para cuando ellos estén en las universidades, sí o sí van a necesitar las matemáticas y ver la forma de las matemáticas de otra forma muy distinta a la como la vimos hoy en día y como la aplicamos cuando subimos en nuestros años mozos de escuela. Y definitivamente a donde van ellos, van con una velocidad muy distinta a la que nosotros íbamos y van a ver definitivamente los números muy distintos a como los vimos nosotros. Y hoy cuando son pequeñitos en donde son esponjitas y prácticamente pueden absorber todo y de manera muy lúdica y de manera muy bonita, pues demos la oportunidad. No me queda más que agradecerte, pariente. Muchísimas gracias. Creo que vamos a estar en contacto para poder seguir platicando. Y yo solamente me quedaría con una reflexión más, de que atrévense a que podamos ver las cosas, y no solamente las matemáticas, sino el mundo de forma muy distinta, de forma que desaceleremos lo que estamos haciendo para ver qué es lo que está pasando, porque están pasando muchas cosas y recordemos y podamos prácticamente voltear hacia todos nuestros ángulos posibles porque están sucediendo cosas. Así que, como siempre se los digo, los invito a que se suscriban al canal, denle la campanita para que puedan activar las notificaciones. Esta comunidad sigue creciendo, prácticamente el razonador se está reactivando y mucho de lo que hicimos anteriormente, pues ahí se ha quedado
para consulta, pero lo que viene de aquí en adelante, como lo dijo mi estimadísimo pariente, sigue siendo un faro para poder aquellos que somos curiosos y queremos prácticamente seguir rascando un poquito más allá, lo podamos hacer. Y no solamente este podcast, sino hay otro que por ahí se van a dar cuenta que también estamos haciendo, que está muy interesante, que estamos tocando temas también muy, muy interesantes, pero ya nos tenemos que ir. Y como solamente me queda decirles muchísimas gracias y como siempre se los digo, a donde me dan oportunidad de poder pararme y platicar con ustedes. Mientras nos vemos, ojalá que todo esté bien, pero mientras eso sucede, recuerden que si lo pueden pensar y creer, lo pueden crear. Que tengan un excelente día, tarde, noche y nos estamos viendo muy, muy pronto. Chao, chao. Bye, bye.